Buenos días, hermanos. Me alegra verlos una vez más aquí reunidos, una bendición. Sabemos que este tiempo es pasajero, tenemos una eternidad por delante y me gustaría que visualizaran un poquito eso. Un segundo, algo fugaz, algo pasajero, y viene una eternidad de mucho gozo, de mucha alegría junto al Señor para siempre, donde no vamos a tener dolor porque estaremos con Él. Amén. Eso tenemos que tenerlo clarito, ¿verdad? Dice la Biblia que nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. Bueno, entonces estamos en la serie de la armadura de Dios. Vamos a leer Efesios 6, verso 16. Al tema le puse la fe sobre todo y ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Dice el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Cortico, pero bastante sustancioso. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este día. Ayúdanos a entender, Señor, que las cosas cuando se hacen deben hacerse con fe, porque es la única forma en que podemos hacer las cosas de verdad y con sinceridad. Ayúdanos a entender que la fe no es ajena, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que poner nuestra fe en la verdad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en esta hora, redarguyendo y convenciendo, trayendo luz y animándonos a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la fe sobre todo. Cuando uno ve el texto puede estar confundiéndose un poquito, pensando que, bueno, la fe y las demás cosas de la armadura entonces no son tan importantes o son menos importantes o qué, o la oración y entonces, ¿cómo así la fe sobre todo? Esta fe que el apóstol Pablo se refiere aquí no es la doctrina cristiana como tal, ¿sí? No es toda la enseñanza doctrinal. Esta fe se refiere a una confianza en Dios, una confianza básica en Dios, ¿sí? Es creer en su verdad. Entonces, aquí habla sobre el escudo, ¿no? Dice, el escudo de la fe es una palabra griega que se refiere a ese escudo, a un escudo grande, y no sé si hay una imagen para que lo veamos. Ahí está. Era un escudo no chiquitico, ¿cierto? Sino casi de cuerpo entero. Metro con 20, metro con 200, ¿cómo es? 1 metro con 20 centímetros. Ese escudo era clave en las batallas de los romanos, porque ellos en la formación pegaban un escudo con otro escudo, ¿cierto? Se hacían impenetrables. O sea que uno de ellos que perdiera el escudo se les metía el enemigo por ahí. Entonces ese escudo también lo mojaban, lo humedecían, porque parte de las estrategias de los ejércitos enemigos eran tirar flechas encendidas, ¿no? Llenas de candela. No sé si en las películas vemos eso. El propósito de estas flechas no solamente era herir, sino causar distracción, desánimo, escándalo, desorden, porque se prendía, ¿no? Todo. Por eso este escudo lo tenían y lo ponían húmedo para que apagara esas flechas encendidas. ¿Listo? Entonces, este escudo protegía el resto de la armadura. O sea, si en este escudo ellos no podían salir a la guerra, así tuvieran la mejor espada, ¿sí? La mejor coraza, las mejores sandalias.
Sin este escudo, no. Tenían que tener el escudo por delante. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere Pablo cuando habla del escudo, ¿verdad? Como primer punto está el escudo de la fe, ya lo estamos viendo. El escudo en griego es tureo, cubierto con cuero húmedo para apagar las flechas encendidas. Ahora, como les venía diciendo, esta fe es una confianza en el Señor. Esta palabra fe la podemos ver, o vamos a irla definiendo con la Biblia. Vámonos a Hebreos, capítulo 11. Este lo conocemos mucho, ¿verdad? 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Pero hay que aclarar aquí, no es una fe ciega. Nosotros los creyentes no tenemos una fe ciega, sino una fe basada en la verdad, basada en la palabra de Dios. Voy a personas que toman la fe como algo místico, pero no. Un ejemplo, cuando usted necesita fe, si no, no se endeuda. La mayoría de negocios la gente se endeuda, ¿sí o no? Para poder abrirlo. Si usted no, si usted no tiene fe, no se endeuda. ¿Cuál es la fe que usted tiene? Que voy a vender, que me van a comprar. O sea, ¿tú ya viste que te compraron? No. Pero por fe tú abres ese negocio. ¿Cierto? Entonces, todos usamos la fe. De hecho, desde que nos levantamos estamos usando la fe. Sí. Hay personas, por ejemplo, que dejan de estudiar, eso lo he escuchado, porque dicen, yo no sirvo para eso. No sé si han escuchado eso, ¿no? Yo mejor me pongo a trabajar. O yo no sirvo para las matemáticas. Entonces, es una fe que se convence a la persona que no sirve para las matemáticas. Y la realidad es que no es así. ¿Sí? Hay gente más talentosa que otra, pero todo está escrito ahí en los libros, ¿no? No te van a enseñar una cosa de otro mundo. Entonces, tú como persona, como ser humano, tienes toda la capacidad, esa es la verdad, toda la capacidad para entender lo que enseñan en el colegio y en la universidad, porque eso es hecho para humanos, ¿sí o no? Pero a veces tenemos una fe que nos dice, no sirvo para eso. ¿Sí? Entonces la fe la usamos en todo. Seas creyente o no seas creyente, tú estás usando la fe en algo en tu vida. La persona que va a aprender a manejar, no sé si a todos nos ha pasado eso, ¿no? La persona que no sabe manejar se pone en un carro y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahora tantas cosas al tiempo y el cambio, y le meten después el cambio que no es y se les apaga el carro y el volante y esto que es y sudan y bueno, ¿sí? Y puede llegar en un momento a decir, yo no soy capaz, pero entonces el instructor le dice, si eres capaz. Y la persona está fijándose en la verdad, él ve que alrededor hay gente manejando. ¿Pero acaso yo no soy gente también como ellos? ¿Sí ve? Entonces está desarrollando la fe en la verdad y persiste hasta que logra manejar. Y ya cuando usted coge práctica, manejar se vuelve como caminar. No sé si a los que manejan carros, no sé si les pasa eso. A veces uno no sabe ni por dónde va y está manejando. Porque ya el cerebro aprende, porque la verdad es que tú tienes la capacidad de aprender a manejar. Ahora, hay gente que tiene fe en cosas
que no son la verdad. Yo no puedo decir que un canario me va a aprender a hablar como humano. O que un hombre, una persona que nace hombre dice que va a tener hijos. Yo creo que voy a tener hijos. Puedes creer todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no va a pasar. Entonces la fe, usted tiene que ver en dónde está poniendo su fe. Tiene que poner la fe en la verdad, en cosas que son verdaderas. Y así sucesivamente, ¿no? Nuestra fe debe estar basada en la enseñanza verdadera, debe estar basada en la verdad, la cual es la palabra de Dios. Yo no puedo estar convencido, por ejemplo, hay iglesias que te dicen, si tú eres creyente, tú no vas a sufrir nunca. Y eso es una fe contraria a la verdad. Entonces, cuando viene el sufrimiento, dicen, no, entonces yo no soy creyente, porque estoy sufriendo. O hay iglesias que te dicen, si ya tú eres creyente, tú no pecas más. Y dice la Biblia en Primera de Juan, hermanos, si hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo. O sea, está diciendo el apóstol Pablo que lastimosamente, mientras estemos en este mundo, con este remanente de cuerpo carnal, vamos a estar pecando. Sí, entonces hay que poner la fe en la verdad, establecerla en la verdad. Vamos a explorar un poquito más sobre esa fe que habla el apóstol Pablo. Vámonos a Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa fe que habla ahí es la misma que se usa acá en Efesios. Es una confianza absoluta en el Señor, pase lo que pase. Y como vemos acá, Dios usa las circunstancias difíciles para que levantemos ese escudo, para que tomemos ese escudo. Porque circunstancias difíciles vamos a tener todos. Pero si tú estás en un momento que no tienes ninguna dificultad, cero, todo está perfecto. Te va bien económicamente, te va bien familiarmente, todo perfecto. ¿Cómo vas a desarrollar la fe? No es posible desarrollar fe ahí. Se necesita la tormenta. Y a través de la tormenta es que tú puedes aprender a usar ese escudo, ¿verdad? Lo vemos también ahí en Primera de Pedro. Vámonos a Primera de Pedro, más explícitamente. Lo dice el apóstol Pedro ahí. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. O sea, la fe se desarrolla en medio del fuego. O sea que hay que dar gracias cuando usted tenga dificultades, porque es una oportunidad de empezar a confiar en el Señor. Es fácil confiar en el Señor cuando las cosas están bien, ¿sí? Cuando las cosas todo fluyen.
Pero cuando viene la dificultad, es allí donde realmente tú tienes que levantar el escudo de la fe, en medio de la guerra. Entonces, si usted está pasando una situación de incertidumbre, de dificultad, qué preciosa oportunidad para que usted empiece a desarrollar la fe, la confianza en el Señor. Amén. Vámonos a Mateo, ahora sí, Mateo 8, del 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Centurión era alguien con rango que tenía a su disposición soldados, ¿verdad? Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso se llama fe. Ese hombre entendió la fe. Ese hombre tenía su fe puesta, sabía quién era Jesús. Dice, verso 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, hay una parte en la palabra cuando el Señor resucita a Lázaro que es lo contrario, ¿verdad? A este pasaje. Porque María y Marta le mandaban a decir a Jesús, ay, ven pronto que tu amigo Lázaro está mal y se va a morir. Y el Señor le decía, más luego voy. Y se esperó que fueran más de 3 días para ir. ¿Ya para qué viene si ya murió? Es contrario, ¿no? Y el Señor los exhortaba, pero no te estoy diciendo que yo soy la resurrección y la vida, yo. Tal vez tal vez eran su amigo, ¿verdad? Pero no lo veían todavía como Dios omnipotente. Sí, el enviado de Dios, nuestro amigo, lo amamos. Pero tener dominio sobre la muerte, no creían. Pero aún así, en medio de esa incredulidad, Jesús los amaba. Jesús conoce nuestra incredulidad. ¿Sí? Después, más adelante, vemos cómo esa María, después que ya habían resucitado a su hermano y estaban todos comiendo, eso la impactó tanto a esta mujer que lo que le nació hacer fue coger lo más precioso que tenía, un perfume de nardo puro, y lo cogió y se lo derramó a Jesús en los pies. ¿Ustedes entienden por qué hizo eso María? Ella estaba diciendo, este hombre sabía de mi debilidad, sabía que yo no confiaba en él, pero aún así me amó. ¡Wow! Esto quebrantó a esta mujer. Entonces uno cuando ve ese pasaje del perfume, uno dice, wow, qué adoración tan impresionante la de María, ¿verdad? Pero realmente quien produjo eso fue Jesús en ella. Para ella lo mínimo que encontró hacer fue eso. Miren todo lo que produce el Señor cuando trata con nuestra fe. Entonces aquí vemos de qué fe estamos hablando. Es una fe, una confianza absoluta en lo que Dios ha dicho. Ahora, nuestra fe debe estar basada en la enseñanza verdadera, en la palabra de Dios, como se los venía diciendo. Y ahora, tomar ese escudo es porque todos tenemos fe. Si no es que tomar el escudo significa que tú tienes que poner tu fe en lo que tienes que ponerlo. En lo correcto, en la verdad. ¿Sabe que hay creyentes que cuando se debilitan en la fe dejan de congregarse o no predican el evangelio? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay dardos que han penetrado su vida. Porque el escudo no está firme. Entonces, uno de esos dardos es la culpa. Ahorita vamos a mirar mejor
lo de los dardos, ¿verdad? Uno de esos dardos es la culpa. No, yo ¿para qué predico si yo estoy más mal? Ahí está el dardo. Yo le fallo al Señor. ¿Para qué voy a la iglesia si allá me juzgan? Yo me siento juzgado, juzgada. Otro dardo. ¿Sí? Yo no soy un buen cristiano. Puros dardos. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros no somos efectivos, no crecemos en el Evangelio. Y Satanás eso es lo que quiere. Él quiere que tú no prediques, que tú andes desanimado, que tú te deprimas. Él quiere eso, porque si él hace eso, va a impedir que tú seas instrumento para Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. Tenemos que poner la fe, tenemos que el escudo levantarlo y ponerlo donde es, en la palabra de Dios. Ahora, vamos a hacer un barrido de qué significa nuestra doctrina cristiana, ¿verdad? Un pequeño barrido ahí. Y vamos a Isaías 53. ¿En qué debo de poner la fe? O mi fe, mi confianza, ¿en qué se basa? Primero que todo tienes que entender el Evangelio. Si no has entendido el Evangelio, si no has creído el Evangelio, entonces, ¿en qué tienes tu fe puesta si ni siquiera conoces el Evangelio? La verdad del Evangelio. Isaías 53, del 4 al 12, dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, miren este verso, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, usted no puede sentirse mejor y más que otra persona. Esa es una verdad. Usted por ser creyente no puede creerse más que los demás y decir este no le predico, este sí le predico el Evangelio, porque todos nos descarriamos como ovejas. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quiénes? De todos. Ayer hablábamos con los jóvenes y hablamos y decíamos, no hay un supercristiano. Eso no existe. Hay cristianos que le creyeron a Dios más que otros, que confiaron en el Señor más que otros, pero no es que tenga unas cualidades superiores al otro. No. Hay creyentes que se dejaron usar más, pero no hay supercristianos. No existe el supercristiano. Amén. O si no, díganselo a Pedro, que era un iletrado. Y por estar ahí en la jugada con el Señor lo trató. Dice, verso 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de nosotros es que fue él herido. Por la culpa de nosotros es que fue herido él. Nosotros no tenemos méritos de nada. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El Señor no se quedó ni con una gota de dignidad por amor a nosotros.
una verdad que tenemos que tener presente. El Señor lo dio todo. Murió, no solamente murió, murió verdad. Y a veces nosotros creemos la mentira de que no podemos pedirle perdón a alguien ni hacer las paces con alguien porque nos creemos más que ese alguien, porque nos vamos a rebajar. Entonces ahí tengo que coger el escudo de la fe, ¿verdad? El Señor lo dio todo por mí. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La verdad del Evangelio es una de las cosas en las cuales yo tengo que poner mi fe absoluta. No eres merecedor de nada. No eres un supercristiano. No lo eres. No lo eres. Dios puede hacer grandes cosas con ti, en ti y será para la gloria de Él. Tú tienes solo que ser un vaso disponible. Amén. Otra verdad. La verdad del nuevo nacimiento, ¿verdad? Juan 3, del 3 al 6. De cierto os digo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Dice así, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la persona que nació de nuevo nace del agua y del Espíritu, Espíritu Santo. Quien nos hace nacer de nuevo no somos nosotros mismos, es el Espíritu Santo. Cuando habla la palabra de agua se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer entonces para nacer de nuevo? Exponerme a la palabra de Dios con sinceridad, genuinamente. Dice también la Biblia que lo que no procede de fe es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué con fe? Porque es que la fe es la que te dice si estás haciendo las cosas en serio. Si yo les digo a ustedes, hermanos, va a venir una fundación, yo qué sé, de Alemania y va a estar entregando un capital semilla gratis de 30 millones de pesos a cada colombiano, a cada bumangués. Llega mañana a las 5 de la mañana allá a Megamol. Si yo les digo eso a ustedes y ustedes me creen, ustedes de aquí salen a hacer fila. Varios van a hacer eso o van al menos a mirar. ¿Dónde es que es la fila? Porque te convenciste de eso. Pero si otro viene y dice, no le crean a ese man que les dijo es un charlatán. Entonces ustedes van a dudar. ¿Voy o no voy? ¿Sí? Entonces, por eso las cosas y la palabra yo tengo que escucharla con fe. O hablado de otra manera, sinceramente. Esta palabra de Dios, ahorita que estábamos haciendo la campaña, nosotros le predicamos el Evangelio a mucha gente, ¿verdad? Pero había gente que decía, ay, sí, amén, sí. No sé si les pasó. Sí, ay, qué lindo lo que hizo el Señor. Yo conozco a alguien que entra mucho en depresión y me llamaba cuando estaba que quería suicidarse. Y yo le predicaba el Evangelio. Lo animaba, todo, ¿no? Y amén, amén, amén. Y yo, pero ¿por qué yo le predico el Evangelio y sigue igual? Y una vez me dice, sí, es que yo sé que todas las religiones son iguales. O sea, yo voy a los testigos, a los mormones, yo sé que todos los musulmanes, todo eso es amor. Entonces ella veía lo que yo le decía como una alegoría. Como, sí, eso es todo lo mismo. ¿Se dan cuenta? No le daba
exclusividad a lo que estaba escuchando. No realmente decía, sí, es que no hay que cogerse, la Biblia no es que cogerla tan a pecho. Esos son consejos de sabiduría. Esos son unos consejitos ahí. Entonces, eso no es escuchar con fe. Escuchar sinceramente es realmente, y si tú tienes una duda, manifestarlo, ¿no? ¿Y cómo así que Dios está en todos lados? ¿Eso cómo puede ser? Pero hay gente que tiene eso en la cabeza y no lo manifiesta, no se lo expone a Dios. Y Dios es un Dios de sinceridad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que exponernos a la palabra con seriedad, dándole importancia. Las personas que quizás no conocen al Señor aún, siéntese y escuche la Biblia o lea la Biblia con sinceridad, examinando cada detalle de lo que estás viendo. De esa manera es que el Espíritu Santo actúa. Quien convence al hombre de pecado, dice la Biblia ahí vámonos a Santiago. Vamos a Santiago 1. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. No, el nuevo creyente no se forma a sí mismo. No es que yo voy pasando y digo, ahora voy a ser cristiano. No, usted tiene que exponerse a la verdad. Juicioso, escuchar atentamente. De esa manera el Espíritu Santo hace nacer al ser humano para que sea creyente. Entonces esa es otra verdad, ¿verdad? La verdad del nuevo nacimiento es por la palabra, es por el Espíritu Santo que nos redarguye que nacemos de nuevo. De primera verdad, la verdad del Evangelio. Todos el nuevo nacimiento. Tercera verdad, la verdad que estamos completos en Él. Dice Efesios 1:3. Vamos a leer ahí, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con cuál? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda, estamos completos en Él. Vámonos otra vez ahí a Santiago, vamos a Efesios 1:23. Ya que estamos en Efesios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, tienes que creer que estás completo en Cristo. Si estás completo en Cristo, ¿por qué a veces sientes que te hace falta algo? ¿Tienes esa sensación? Yo siento que yo debo de alcanzar algo, no sé, estoy incompleto. La Biblia dice, estás completo en Cristo. No, yo cuando tenga mi casa sí me voy a sentir completo. Cuando me case sí voy a sentirme completo. Cuando tenga mis hijos, y pregúntale a los que tienen hijos para ver si si ya son completos. Tienes que preguntar, ¿verdad? Entonces, nada en este mundo que alcancemos nos va a dejar completos. Solo en Cristo somos completos. Amén. Eso es una verdad. Tú no necesitas de otra persona para estar completo. Esa otra persona es ayuda idónea con un propósito para glorificar al Señor. Porque si tú piensas depender de una otra persona para estar completo, te vas a estrellar. Nos vamos a estrellar. Porque esa otra persona es imperfecta, va a fallar, y si tú pones tu fe en que ella te va a completar o él te va a completar, te vas a frustrar. Y empiezan los problemas. Y entras en una relación que siempre vas a exigir y no a dar. Entonces, una verdad, ¿estamos completos en Él? Amén. ¿Estamos completos en Él, sí o no?
Amén, estamos completos en Él. Vámonos ahí a Santiago. Este texto me encanta a mí. Santiago 1. Espera. Ya. Santiago 1, del 16 al 17. Miren esto. Antes de este pasaje, el apóstol Pablo, Santiago, estaba diciendo que bienaventurado el varón que resiste a la tentación, ¿sí? Pero luego mira, tiene una sustentación lógica en la verdad. Miren lo que dice: amados hermanos míos, no erréis. En otras palabras, no sean bobos, no erréis. Toda buena dádiva, hablando también de lo material, y todo don perfecto de lo inmaterial, de lo no tangible, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo el apóstol Santiago? Todas las cosas buenas que te puedan pasar, materiales o no materiales, van a provenir de Dios. Amén. Si tú tomas el escudo y sabes que nada de lo del mundo te va a aportar algo bueno, entonces más fácilmente no vas a caer en tentaciones de pecado. Porque te convenciste de que no hay nada en el mundo bueno para ti. Así te lo pinten bonito, ¿verdad? Usted escoge el escudo y pone su confianza en todas las cosas buenas que yo pueda recibir en mi vida, las voy a recibir por el Señor. Amén. Entonces miren que la fe tengo que ponerla sobre la verdad. La verdad, última arista de la verdad que voy a decir, porque si no nos demoraríamos mucho. Pero Mateo 5:14, vámonos a Mateo 5:14. A ver, ustedes llegan más rápido porque estoy con una sola mano. Dice así: vosotros, otra verdad, vosotros sois la luz del mundo. Diga hermano, somos, pero dígalo creyendo. Somos, otra vez, somos la luz del mundo. O sea, hermano, el mundo está en tinieblas. Tú eres la luz. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuáles son los dardos que están haciendo de que tú creas que no eres luz? A menos que aún no lo seas. Y si no lo eres todavía, exponte a la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te convenza y nacerás de nuevo. Entrarás en una esfera diferente, en un mundo diferente de los nuevos nacidos. Amén. Entonces, somos la luz del mundo. ¿Por qué no alumbramos en nuestro trabajo? ¿Por qué no alumbramos en el bus cuando nos sentamos con alguien al lado? Ay, hermano, entonces tengo que predicar, andar con la Biblia y sentarme con todo el mundo. No, con unas... Miren, empecemos haciendo lo que el mundo no hace. El mundo no ama. La gente se atracan al de al lado y no les importa, ¿sí o no? Hola señora, hola señor, ¿cómo le va? Al del bus. Bien. Te va a mirar raro, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a amar. El mundo no ama. El mundo se ama a sí mismo. Ya con eso yo estoy alumbrando. ¿Sí o no? Cuando mis compañeros de trabajo quieren hacer trampa y salir rápido del trabajo, yo me voy a quedar porque yo tengo que cumplir mi horario. Pero nadie te está revisando. No, que yo no lo estoy haciendo para mi jefe. Así alumbro también, ¿sí o no? Y todas esas situaciones, créame lo que les digo, van a propiciar que un día te pregunten de la Biblia. O te expongan un caso y ahí Dios te da la oportunidad para que prediques el Evangelio. Porque ven en ti a alguien diferente que está alumbrando. Somos la luz del mundo, amén.
Hay una oportunidad ahora para hacer llamadas y brillar, pero siempre la vamos a tener. De hecho, la única razón por la que Dios te tiene con vida aún es porque quiere que brilles. Dios cree en ti, Dios cree en mí todavía. Y dice, yo creo que Él puede ser usado todavía, entonces no me lo voy a llevar todavía. Yo creo que Él va a ser usado. Dios está esperando que sea luz. Amén. Segundo punto, son 2 puntos apenas. ¿Sí? Segundo punto, apagando los dardos de fuego. Primer punto, tomo el escudo. Ya sabemos qué es el escudo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los dardos que apaga ese escudo. Algunos dardos, dudas. ¿Realmente Dios me ama? Uy, ¿será que Dios me ama? Pero si yo he pecado tanto, hermano, yo creo que ya Dios no me ama. ¿Saben que eso es un dardo muy frecuente? ¿Sí han notado que es un dardo muy frecuente? Hermano, yo he pecado tanto. Ya conmigo Dios, nada. Miren lo que dice Romanos 8:38. Dice así Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada nos va a hacer que Dios nos deje de amar. Dios no es hombre para que mienta. Si Él dijo que te ama, pase lo que pase, no va a dejar de amarte nunca. Amén. Esa es la fe, ese es el escudo. Pase lo que pase, no me va a dejar de amar el Señor. Ahí mismo en Romanos 8, vamos ahí mismo en el verso 33. Miren con respecto a la culpa, miren. El dardo de la culpa, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tú no eres justo, hermano. Tú eres un justificado. Otro te puso el vestido de justicia que no mereces. Pero Dios te ve como justo porque te pusieron el vestido de justicia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí sigue lo que leímos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos separará. No, ya alguien pagó por todos tus pecados, entonces no perdamos el tiempo pecando. Nada te va a separar del amor de Dios. Y así hay otros dardos, hermanos, como las tentaciones morales o carnales. Dice la Biblia que, no vamos a citar los textos, pero dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo peca en 1 Corintios. O sea, no conviene eso porque la fornicación, el cuerpo no es para la fornicación. No está hecho para la fornicación, está hecho para el Señor. O sea, que si una persona se dedica a fornicar va a traer vacío a su vida porque no está hecha para fornicar. Va a traer depresión a su vida porque no está hecha para fornicar. Amén. Aparte de que no vas a tener una buena familia porque en el adulterio destruye la familia. Entonces no conviene, no cojas, no dejes que ese dardo entre para destruirte, para hacerte vacío. La inmoralidad también es idolatría.
Dice el apóstol Pablo, idolatría. O sea, que te aparta del amor del Señor, de percibir su amor. Él no te deja de amar, pero tú dejas de percibir su amor. ¿No ves que estás con un ídolo? Así como la avaricia, la inmoralidad, también son ídolos. Entonces miren los dardos, cómo con el escudo de la fe los voy apagando, ¿verdad? El desaliento y la desesperanza, dice el Salmo 23. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Dice el Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo lo que necesites yo te lo voy a proveer. Entonces, hay dardos, pero si tú tienes el escudo de la fe, vamos a ser efectivos. Y por eso dice sobre todo, nada, así tú digas yo voy a predicar el evangelio, pero si tú vas sin fe, no vas a hacerlo bien, no vas a hacerlo sinceramente. Primero está el escudo de la fe. Nosotros tenemos que estar convencidos. Ay, pero si no estoy tan convencido, entonces dice la Biblia, acércate con corazón sincero. Gedeón no estaba convencido, pero no se quedó callado, ¿verdad? Moisés no estaba convencido. Señor, pero yo soy ta. Él no dijo amén y por dentro yo no voy a ser capaz. Él se lo manifestó enseguida a Dios. ¿Te falta la fe? Ahí está el Señor para que te acerques y le digas, Señor, ¿sabes qué? Yo dudo de eso por esto y por lo otro. Dígaselo al Señor. El Señor nos conoce. Quiere que saquemos y confesemos todo. De ahí viene una vida de arrepentimiento. Ay, hermano, es que yo tengo no sé cuántos años de ir a la iglesia, pero yo no siento que yo he nacido de nuevo, yo voy como forzadamente porque mi familia va a la iglesia. ¿Por qué no se lo manifiestas al Señor? ¿O tú crees que eres menos, que el Señor no te va a responder? Hay un pasaje en la Biblia donde el Señor, donde alguien le pide al Señor que le ayude con una aflicción física y le faltaba fe a la señora y le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor obró. Así le dijo. En otras palabras, Señor, ya tú sabes que me hace falta. Mi fe es chiquita. Ayuda a mi incredulidad o ayuda a mi poca fe. Pero lo dijo. Tomás, lo mismo, ¿no? Uno ahora dice, uy, no seas como Tomás. Pero Tomás fue un apóstol y está en la palabra. Y nos enseñó a que las dudas son válidas. Y él dijo, hasta que no meta mi dedo en la llaga. Y se le aparece el Señor, mete tu dedo en la llaga. Porque él fue genuino. Pero eso no, esa cara de tomarnos como que no se nos habla mucho, ¿verdad? Pero ¿qué tal si Tomás hubiese dudado y no lo hubiese expresado? Amén. Entonces, hermanos, el escudo de la fe, como conclusión, yo quisiera que vayamos como conclusión a 1 Corintios. Vamos a leer un pasaje. 1 Corintios 9, del 25 al 27. ¿Ya lo tienen? Dice, todo aquel que lucha. Estamos en una lucha, eso lo aprendimos ya, ¿verdad? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, hablando de los atletas, pero nosotros una incorruptible. Comenzamos esta reunión diciendo, hermanos, tenemos
garantizada una morada eterna en el cielo con el Señor. Este mundo será un recuerdo por ahí leve. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El hecho de entender estos principios hace de que yo mismo me discipline. Dice, golpeo mi cuerpo, me exijo, madrugo, no me meto por partes que me van a causar tentación o desánimo. Yo mismo golpeo mi cuerpo, me exijo, no porque otro me dice, no porque me lo mandaron en la iglesia, sino porque quiero ser efectivo y quiero ser ejemplo. Si tengo esta lucha y sé que eso me trae mal y estoy convencido de ello, entonces no me golpeo el cuerpo y me exijo. Por ejemplo, el caso mío, yo tengo rinitis a muchas cosas y alérgico a muchas cosas, ¿verdad? Y de las cosas más duras que me tocó bajarle fue al pan. Y la doctora me dice, usted tiene que dejar la leche y el pan. Uy, eso fue tenaz. Yo dormía con un vaso de leche y un pan antes de dormirme. Pero pasaba con esto tapado. Y me estaba echando unas goticas que eran a base de ácido clorhídrico y ella me estaba diciendo, te vas a dañar todo eso por dentro, suspende esa droga. Entonces, al principio fue muy duro, pero yo golpeaba mi cuerpo. Cuando empecé yo a mirar que ya podía respirar mejor y que no estaba dependiendo de esas goticas, yo, wow, sí, sigo. Ahora, yo veo un vaso de leche y me provoca, pero golpeo mi cuerpo, ¿sí? Veo un pedazo de pan y me provoca, y como huele, ¿no? Pero golpeo mi cuerpo porque sé lo que dice de almendra, bueno, sí, eso lo vi por ahí. Pero porque sé el beneficio que voy a tener. Entonces, tenemos que estar convencidos en esta lucha, hermanos, y entender de que todo esto tenemos que ir a brillar. No dejemos que esos dardos nos estanquen. Allá está un mundo lleno de oscuridad. Ayer pasaba por la 9ª y estaban los bomberos. Parece que alguien se tiró, un joven se tiró otra vez de la 9ª. Eso cada vez es más habitual. Allá está un mundo que está poniendo su fe en las cosas efímeras, en las cosas que dan vacío, pero ellos no lo ven. Entonces ponen su fe en una persona y la persona le falla y se matan. ¿Eso pasa? ¿Sí o no pasa eso? Bueno. O su fe en las finanzas, fracasan y se matan. Hay mucha gente que se ha suicidado por problemas económicos. Ahí hay un mundo lleno de oscuridad y nosotros somos la luz. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Ayúdanos a entender, Señor, que sobre todo tenemos que agarrar el escudo de la fe. Poner nuestra fe, Señor, en lo verdadero. Poner nuestra fe, Señor, en la verdad tuya. Porque somos luz, Señor. Y está un mundo ahí, Señor, esperando que avancemos como guerreros de luz. Está un mundo esperando que avancemos como guerreros de luz, Señor. Que no haya dardo que impida a que avancemos, Señor, y llevemos tu gloria a todo pueblo y nación. Gracias, Señor.